¿Estás cansada de lidiar con una iglesia imperfecta? Nancy DeMoss Wolgemuth tiene un consejo para ti. Detente y agradece a Dios por la iglesia donde te ha colocado, a pesar de sus imperfecciones, de sus fallas, de sus defectos. Pídele a Dios que la convierta en la iglesia que Él quiere que sea. Ora por tu iglesia. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones, con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 20 de mayo de 2024. El día de hoy continuamos con la serie titulada ¿Quién necesita la iglesia? Y Nancy inicia el episodio de hoy con algunas pautas que podemos tomar en cuenta a la hora de buscar una iglesia en la cual congregarnos. ¿Cuántas de ustedes han tenido la experiencia de mudarse a una nueva ubicación y tener que elegir una nueva iglesia donde asistir? Probablemente muchas. Y yo personalmente he vivido esa experiencia y a veces sé que puede ser un gran desafío. ¿Cómo sabes a qué iglesia conectarte? En la mayor parte de nuestros países tenemos algunas opciones. Pero en el Nuevo Testamento, en la época del Nuevo Testamento, no tenían opciones. Estaba, por ejemplo, la iglesia en Éfeso o la iglesia en Corinto. Pero hoy en día tenemos muchas opciones. Así que la pregunta es, ¿cómo eliges una iglesia local? ¿Qué es una iglesia local bíblica? Desafortunadamente, hoy a menudo abordamos esa pregunta con una mentalidad de consumidoras. ¿Qué hay para mí ahí dentro? Me gusta eso. ¿Me entretiene? ¿Es divertida? ¿Tiene programas que disfruto? Desafortunadamente, hoy nuestras iglesias locales han adquirido esta mentalidad de que tenemos que entretener a las personas, tenemos que hacer que se sientan bien, tratamos de hacerlas felices y olvidamos que el objetivo de la iglesia es formar creyentes fuertes que puedan ir al mundo y llevar el evangelio de Cristo. Pero es tan importante cuando buscas una iglesia. Tal vez estés buscando una iglesia en este momento o tal vez tendrás que hacerlo en los próximos días si estás de mudanza. Pero es tan importante encontrar una iglesia donde Cristo y su palabra sean honrados por encima de todo. Y después que la encuentras, entonces comprométete con ella. Tendrás problemas sabiendo que no todo es perfecto, pero comprométete a una iglesia donde se honre a Cristo y su palabra. Ahora, si estás buscando una iglesia en este momento, o tal vez no estás satisfecha con tu iglesia actual, y estás tratando de evaluar, ¿es aquí donde pertenezco? ¿Es aquí donde pertenecemos? Es importante recordar las cosas que son más importantes. No pierdas la perspectiva. Para saber qué cosas son más importantes, creo que es útil echar un vistazo a la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Y si tienes tu Biblia ahí contigo, quiero que vayas a Hechos capítulo 2 y comencemos a leer en el versículo 41. Quiero que notemos algunas características de la iglesia primitiva. Ahora, solo vamos a ver varios versículos aquí, porque si tú recorres todo el Nuevo Testamento, encontrarás otras características. ¿Cuáles son las cosas que son verdaderamente importantes en la iglesia local? Aquí tenemos una iglesia que no había tenido tiempo de desviarse. Esta fue la iglesia muy primitiva. Ellos seguían caminando en el Espíritu, confiando en Cristo, amando a Dios y satisfacían las necesidades de los demás. Así que tienes una especie de visual de cómo podría ser una iglesia local ideal. En el versículo 41 dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. ¿Y no es justo después del día de Pentecostés cuando Dios envió al Espíritu Santo a morar en la iglesia? Dice que ese día se agregaron unas 3,000 almas a esa iglesia. Entonces se proclama el evangelio. Las personas se arrepienten, creen en el evangelio y entonces son bautizadas, no para ser salvas, sino como una señal externa de una transformación interna que ha tenido lugar en sus corazones. Pero permítanme decirles que si son hijas de Dios, es muy importante, por obediencia a Cristo,
que después de la salvación pasen por el bautismo del creyente. Es una señal externa de que ha sido bautizada en el cuerpo de Cristo. Entonces, estos nuevos creyentes se identifican públicamente con Cristo y con su pueblo. Ahora, date cuenta, si estas personas creyeron y fueron bautizadas, esa fue su entrada a la iglesia. Tu entrada en Cristo te coloca en la iglesia, te coloca en el cuerpo de Cristo. Y no solo en la gran iglesia universal con I mayúscula, sino en el cuerpo local de creyentes, como dijimos anteriormente en la serie. No hay opción. El Nuevo Testamento no da lugar a un creyente convertido a Cristo que no es parte de una iglesia local. En este caso, 3,000 nuevos creyentes nacieron en un día. ¿Te imaginas lo que sucedería en la mayoría de nuestras iglesias locales si tuviéramos 3,000 nuevos conversos en un día? Diríamos, alabado sea Dios, pero ¿podemos manejarlo? Todos estos bebés creyentes, ¿qué haces? Bueno, podríamos ver qué hicieron ellos porque lo que sea que hicieron funcionó. El versículo 42 dice que esos creyentes que habían creído en Cristo habían sido bautizados y continuaron perseverando, continuaron firmemente. Ellos perseveraron. No se limitaron a caminar por un pasillo, a firmar una tarjeta, a entregar su nombre, a unirse al club y no dejarlo. Ellos no se retiraron. La señal, la evidencia de que tenían una fe genuina era que continuaban, que perseveraban como parte del cuerpo de Cristo. Hoy en día nosotros tenemos esfuerzos evangelísticos donde cientos o miles de personas hacen una profesión de fe. Y luego miras después de un año y te preguntas, ¿dónde están estas personas? Porque no están en nuestras iglesias. Bueno, uno tiene que preguntarse si realmente se convirtieron. Ahora, ir a la iglesia no te hace cristiana, pero una vez que te conviertes en cristiana, una de las evidencias es que continúas en la fe como parte del cuerpo de Cristo. Y estos creyentes continuaron firmemente en 4 cosas. Dice ese pasaje, continuaron en la doctrina de los apóstoles, que es el ministerio de la palabra. Y esa es la cosa número 1 que se enumera aquí, la enseñanza o la doctrina de los apóstoles. En segundo lugar, en la comunión, es esa relación de comunidad, ese compañerismo entre sí. En tercer lugar, en el partimiento del pan, que es la comunión o la cena del Señor. Y finalmente, en cuarto lugar, en las oraciones. Quieres asegurarte de que esas 4 cosas estén en tu iglesia. Ahora, de nuevo, no sucederán perfectamente. Nunca habrá una comunión perfecta de este lado del cielo. Pero asegúrate de que en tu iglesia haya enseñanza de la palabra, comunión entre los hermanos, el partimiento del pan y las oraciones. Y luego en el versículo 43, aquí vemos el resultado. Dice que sobrevino temor, asombro, reverencia a toda persona. Y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Y a medida que estos creyentes comenzaron a crecer en su fe, se percibió un sentido de la presencia de Dios en esa comunidad, en ese cuerpo de creyentes. Hubo un temor del Señor que se encontró no solo en la iglesia, sino también en el mundo afuera perdido que estaba alrededor de la iglesia. Todos sabían que Dios estaba allí y esa es una señal de una iglesia local saludable. El poder de Dios estaba obrando en esa iglesia. Y hoy no tenemos apóstoles y no tenemos la misma necesidad de milagros que ellos tenían, de las señales y maravillas que tenían en la iglesia primitiva cuando el evangelio estaba siendo autenticado o validado. Pero aún deberíamos ver el poder de Dios obrando en nuestras iglesias, cambiando vidas por el poder del evangelio. Ahora, el versículo 44 dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Eran una familia, eran un cuerpo, eran una comunidad de fe. Y como tales, manejaban sus posesiones con liberalidad, eran desinteresados, estaban más preocupados por el reino y por la familia de Dios que por sus propias cosas.
y estaban dispuestos a compartir con otros que tenían necesidad. Versículo 45. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Ahora, eso no es socialismo. Esta es una donación voluntaria de su abundancia para satisfacer las necesidades de los demás. Eran sensibles a las necesidades de otros y fueron generosos para satisfacer esas necesidades. Y así el versículo 46 dice que día tras día continuaban. Vimos esa palabra en el versículo 42, de que continuaban, de que perseveraban, continuaban firmemente. Ahora, en el versículo 46 vemos que día tras día continuaban unánimes en el templo. Y quizás tú estás pensando, todo lo que yo puedo hacer es soportar un día a la semana en la iglesia. Y ahora tú me estás diciendo que tengo que ir a la iglesia todos los días de la semana si vamos a hacer como la iglesia primitiva. No, pero estoy diciendo que necesitamos funcionar diariamente como el cuerpo de Cristo. No puedes simplemente estar con el pueblo de Dios una vez a la semana y esperar ser todo lo que Dios quiere que seas. Debes continuar diariamente. Deben estar unánimes, de un solo corazón los unos con los otros, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Puedes ver que algunas de las características eran comunidad, unidad, alegría, adoración y una buena reputación con el mundo perdido. ¿Y no sería increíble si pudiera ser así hoy? El hecho de que hoy no sea así con frecuencia no significa que debamos renunciar a eso. Significa que debemos trabajar, servir, orar, suplicarle a Dios que avive su iglesia, que avive a su pueblo y que nos devuelva a ese estado de una iglesia saludable. Y luego vemos ya al final del versículo 47, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Siempre había nuevos conversos entrando a la iglesia, la obra soberana de Dios. Es el Señor quien los agregaba a medida que la iglesia vivía la realidad de su relación con Dios y de su relación unos con otros. Entonces, si estás en una iglesia, detente y agradece a Dios por la iglesia donde te ha colocado, a pesar de sus imperfecciones, de sus fallas, de sus defectos. Pídele a Dios que la convierta en la iglesia que Él quiere que sea. Ora por tu iglesia. Y si no estás conectada a una iglesia local, ve a Hechos 2 de nuevo, ve a las Escrituras y mira cuáles son las características que deberían ser ciertas en una iglesia local donde puedas conectar tu vida, conectarte con los hermanos. Y luego pídele a Dios que te dirija a esa iglesia, a una iglesia. Encuéntrala, entra, conéctate, involúcrate y manos a la obra. Sé parte de ese cuerpo y observa cómo Dios te ayuda a ti y a esa iglesia a crecer en tu relación con Cristo. En el programa anterior te di algunas sugerencias simples sobre cómo conectarte a la vida de la iglesia. Si no lo escuchaste, búscalo y encuéntralo en avivanuestroscorazones.com o a través de nuestra aplicación, también llamada Aviva Nuestros Corazones. Una de las cosas que mencioné es que necesitamos ponernos bajo la autoridad espiritual de nuestras iglesias y en nuestras iglesias. Y quizás te preguntes, ¿y por qué enfatizas esto? Bueno, te diré. En Aviva Nuestros Corazones recibimos muchas peticiones, ruegos desesperados por ayuda. Las mujeres se encuentran en matrimonios difíciles y muy problemáticos, situaciones de la vida, y no saben qué hacer. Sus vidas muchas veces son un desastre y nos envían correos electrónicos o nos escriben y nos piden ayuda y nos preguntan, ¿pueden ayudarme, por favor? Ahora, nosotros oramos por estas personas y les enviamos algunas palabras de aliento, quizás un recurso que creemos que puede ser una bendición para ellas.
Pero lo que tratamos de decirles a estas personas es que vayan a sus iglesias locales, que vayan donde su pastor. Le decimos, ve donde una persona madura en tu iglesia. Algunas de estas mujeres se encuentran en situaciones matrimoniales muy difíciles. Y lo que me preocupa en algunos casos, al leer sus cartas, es que no parece haber ninguna conexión con un organismo local. Y yo digo y me pregunto, ¿pero dónde está su iglesia? ¿Dónde está su pastor? ¿Dónde están los ancianos de su iglesia? Y en realidad no culpo al pastor, ni a la iglesia, ni a los ancianos. Estoy diciendo que muchas personas no han conectado sus vidas con la vida de una iglesia local. Entonces, cuando llega una crisis, no tienen ninguna red. Y entonces están escribiéndoles a una completa desconocida en Aviva Nuestros Corazones y ahí derraman su corazón. Y en realidad me alegra que nos escriban, pero nosotros no podemos hacer por ti lo que debería estar sucediendo en el contexto de tu iglesia local. Y entonces muchas responden, el liderazgo en mi iglesia no hará nada. A lo cual yo les digo, pero ve a ellos de todos modos. Si las personas comienzan a acudir a los líderes que Dios ha puesto sobre ellas y les piden que cumplan con las áreas de las que ellos son responsables, pueden motivarlos a ir a la palabra de Dios para aprender a cumplir con esa responsabilidad. Entonces, permíteme también recordarte que tenemos la responsabilidad de apoyar financieramente el ministerio de la iglesia. Necesitas dar financieramente a tu iglesia local, porque nuestros líderes espirituales, nuestros pastores, los ancianos, tienen responsabilidad hacia los miembros de su iglesia local. Y así nosotros, como miembros, también tenemos responsabilidades hacia la iglesia. Y una de las cosas de la que tenemos responsabilidad para que exista la iglesia local es también apoyarlas financieramente. Nosotras tenemos que apoyar financieramente nuestras iglesias locales. Y hay al menos 2 razones para esto. Una es que, de acuerdo con las Escrituras, tenemos la responsabilidad bíblica de asegurarnos de que quienes ministran la palabra de Dios tengan cómo satisfacer sus necesidades materiales y financieras, cómo llenar sus necesidades. Tu pastor y su familia no deberían tener que escatimar y buscar aquí y allá para llegar a fin de mes. Tampoco tienen que ser las personas más ricas de la iglesia. Conozco a muchos pastores que son siervos humildes, que trabajan duro, largas horas, sin una remuneración enorme. Pero debemos asegurarnos de que sus necesidades sean satisfechas. Y no solo necesitamos asegurarnos de que tengan sus necesidades cubiertas. En el Nuevo Testamento tenemos este maravilloso modelo de que los creyentes trajeron sus recursos a los apóstoles. Leemos en Hechos capítulo 4 que los apóstoles distribuían esos recursos, esos fondos, a los que tenían necesidad. Y verás, puede que no siempre sepas quién realmente tiene una necesidad en la iglesia. Es posible que no sepas cómo están sufriendo algunas personas, o si alguien ha perdido el trabajo, o si una viuda tiene un ingreso muy limitado y necesita pagar una factura importante. Pero es responsabilidad del liderazgo de la iglesia saber eso y estar en conexión con las ovejas de ese rebaño. Entonces, cuando yo ofrendo para el ministerio de la iglesia local, entonces los responsables, los líderes de la iglesia, ellos van a distribuir esos fondos a las personas que los necesitan según el trabajo de Dios en esa comunidad y en otras partes también del mundo, a través de esfuerzos misioneros. Y agradezco al Señor por las personas que nos apoyan, que apoyan nuestro ministerio Aviva Nuestros Corazones y que apoyan otros ministerios paraeclesiásticos que existen para el servicio del pueblo de Dios y aún de la iglesia. Pero quiero decirte que no deberías estar ofrendando a Aviva Nuestros Corazones si no estás dando primero a tu iglesia local. ¿Sabes? Lo mejor de todo esto y que he encontrado es que cuando doy a mi iglesia local y luego doy a otros ministerios, cuanto más doy, Dios más me permite dar.
Y si al menos estuviéramos dando de acuerdo a la instrucción de Dios, solo dando el mínimo del 10%, que creo que es como el punto de partida para la donación cristiana, creo que encontraríamos que las necesidades de la iglesia estarían cubiertas y las necesidades de estos ministerios también serían satisfechas y las necesidades individuales de los creyentes serían suplidas a través de que nos entreguemos primero a nosotros mismos. Parte de darnos a nosotras mismas es dar nuestros recursos financieros y materiales para ministrar las vidas de los demás. Así que conéctate a la vida de tu iglesia local. No seas una simple calientabancos, una espectadora, alguien al margen. Sal al campo de juego, involúcrate en el juego. Participa de lo que está sucediendo, del privilegio de ser parte de lo que Dios está haciendo. No vayas a la iglesia y te sientes allí con los brazos cruzados y digas, bueno, ahora ministrenme, diviértanme, háganme sentir bien. Eso es egoísta. Involúcrate, entrégate a ti misma, entrega tu corazón, da tus esfuerzos, da tu tiempo, da tus oraciones, da tus recursos. Conéctate, involucra tu vida. No te sientes ahí criticando a todos por lo que están o no están haciendo o cómo deberían estar o no haciéndolo. Haz lo que Dios quiere que hagas y serás bendecida. Y tu iglesia también será bendecida. Gracias, Señor, por la maravilla de tu iglesia. Y vuelvo a decir, oh Señor, amo tu reino, tu iglesia amo, Señor, tu casa de oración y el pueblo que en Jesús halló completa redención. Y a veces me sorprende, Señor, que tu pueblo pueda amarme. Y estoy aún más asombrada, Señor, de que pudieras amar a tu iglesia de la manera que lo has hecho y dar tu vida por ella. Pero lo hiciste. Entonces, Señor, danos el corazón que tú tienes por tu iglesia y ayúdanos de día en día y en nuestro servicio en la iglesia a tener una visión a largo plazo de lo que estamos haciendo, de qué se trata y recordar que todo se trata de Jesús. Amén. Esta enseñanza de Nancy DeMoss Wolgemuth es parte de la serie ¿Quién necesita la iglesia? En Aviva Nuestros Corazones anhelamos ver a Dios levantar un ejército de mujeres que oren por su iglesia, que escuchen lo que Él ha revelado en su palabra y clamen para que Él avive su obra en medio de su iglesia. ¿Has experimentado la soledad en tu caminar espiritual? Recordemos juntas a María, la madre de Jesús, y a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. María llegó a la casa de Elizabeth, quien se encontraba en su 6º mes de embarazo, el último trimestre. Elizabeth había estado recluida y seguramente la visita de María fue inesperada para ella. Sin embargo, Elizabeth recibe a la joven María con los brazos abiertos y abraza cada parte del plan que Dios está llevando a cabo en la vida de María. ¿Recuerdas a alguna mujer que ha sido como Elizabeth en tu vida? Aquella que te ha alentado, acompañado y representado a Cristo para ti. ¿Y qué hay de las María? ¿Tienes alguna María en tu vida? ¿Alguien a quien has servido y animado en su caminar con Dios? Durante más de 10 años, Aviva Nuestros Corazones ha ayudado a las mujeres a captar la maravilla del Evangelio de Cristo y a compartirlo con quienes las rodean. A través de nuestros diversos alcances, estamos trabajando para animar, proveer recursos y movilizar a las mujeres de todo el mundo para que cumplan el llamado que Dios les ha dado a sus vidas. Estamos ansiosas por seguir compartiendo este mensaje y el Señor lo hace posible a través de hermanas como tú. ¿Considerarías hoy en oración donar este mes de mayo para ser parte de lo que Dios está haciendo en y a través de Aviva Nuestros Corazones? Esta es una invitación para que te mantengas atenta a las necesidades de las mujeres que te rodean y seas una voz de aliento y amor en sus vidas. Recuerda que el ministerio de ayudar a otras mujeres no requiere títulos o habilidades especiales, sino un corazón dispuesto y obediente a Cristo. En Aviva Nuestros Corazones, nuestra misión solo se detendrá cuando venga el regreso triunfal de Jesús.
Hasta entonces, tu donación nos permite continuar la obra de sus manos y estamos profundamente agradecidos por tu generosidad. Y el día de mañana acompáñanos para ver cómo lo que ante tus ojos parece un pequeño grano de arena, en realidad encaja dentro del gran mural de Dios. ¡Te esperamos! Unidas en un clamor por la iglesia, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.